Hola a todos, bienvenidos a Ecotops y hoy os traigo una presentación acerca del modelo 720 de declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Antes de nada, ya sabéis que si tenéis cualquier duda, cuestión, la podéis poner libremente en la sección de comentarios y yo os intentaré dar respuesta en la mayor brevedad posible. Aquí os presento el índice que vamos a seguir. Empezaríamos en la base de la pirámide, digamos los cimientos del modelo 720, que sería la Ley General Tributaria. Después iremos ascendiendo, escalando esta pirámide y en un nivel intermedio lo que vamos a ver es el Reglamento General de Gestión e Inspección Tributaria, donde se desarrolla las disposiciones de la Ley General Tributaria y el modelo 720. Y finalmente haremos un parón en la orden ministerial que aprobó dicho modelo y regula otros aspectos que tal vez no quedan tan claros o no se especifican en el reglamento o en la Ley General Tributaria. Empecemos con la Ley General Tributaria y de todos los artículos, que no son pocos, tendríamos que irnos hasta el final, prácticamente, donde nos encontramos con la disposición adicional 18ª. Y aquí se nos presenta esta obligación de información. ¿Informar de qué? De bienes y derechos que estén situados en el extranjero. Pero claro, ¿qué bienes y derechos tengo que informar? Porque es un tanto ambiguo, es una categoría muy extensa. Pues básicamente se nos listan tres grandes bloques de información. El primero que sería el de cuentas, el segundo valores y el tercero inmuebles. Y además, en dicha disposición nos habla también del régimen de infracciones y sanciones, que siempre que se habla de este modelo es inevitable mencionar las sanciones porque son muy elevadas y pues siempre este hecho ha rodeado de polémica a todo lo que concierne este modelo e incluso desde la Unión Europea se ha denunciado a España porque no se considera que este régimen sancionador cumpla uno de los principios básicos que es el de proporcionalidad. Aquí tendríais un breve esquema de lo que son las infracciones y sanciones relativas a este modelo. Infracciones encontraríamos de dos tipos, al igual que en el resto de declaraciones informativas. No presentar en plazo o presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos. Pero después, las sanciones es realmente donde reside el problema. Y es que si yo presento fuera de plazo, me llevaría una multa de 100 euros por dato o conjunto de datos con un mínimo de 1.500, como mínimo 1.500. Por el otro lado, si presento el tiempo pero no en forma, es decir, pues lo hago con errores, no doy toda la información que se me solicita o no es del todo exacta esta información, aquí las sanciones son mucho más elevadas y tendríamos una multa de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos, siempre con un mínimo de 10.000 euros. Por lo tanto, hay que ir con cuidado. Sí que es cierto, para que no cunda el pánico, que debido a las denuncias de la Unión Europea, aún se está dirimiendo a ver qué se hace con este régimen. Lo más probable es que el modelo siga estando entre nosotros, eso sí, con un nuevo régimen de infracciones y sanciones. Pero en la práctica, que este régimen es el que tenemos, tengo que decir que, digamos, es un régimen congelado. Y recientemente, que a mí me conste, pocas sanciones se han llegado a ejecutar en los últimos tiempos. Que poder pueden, ¿no? Pero debido a esta denuncia que la Unión Europea ha puesto, pues no, en la práctica administrativa no encontraríamos muchos casos. Y lo peor de todo no son las sanciones, que evidentemente es un importe tanto para presentación fuera de plazo como con errores
es un importe significativo. Lo peor de todo no es esto, y es que en la disposición 18ª de la Ley General Tributaria permite a las leyes de otros tributos imponer sanciones relacionadas con esta supuesta ocultación de bienes y derechos que tendrían que declararse en el modelo 720. Y por ejemplo, en el IRPF, que es donde veríamos más estos casos, que ya digo que son aislados, pero podría suceder, si presentas fuera de plazo o con errores, no solamente te caería multa por cometer alguna de estas dos infracciones que tenéis en la slide, sino que además la ley del IRPF te puede imputar este bien o derecho no declarado o declarado erróneamente como ganancia patrimonial no justificada, que tributaría por lo tanto en la base general, y además te la imputa en la última declaración no prescrita, es decir, la de hace 4 años atrás. Entonces tú al aumento de la cuota también le tendrás que sumar recargos, intereses, y si no regularizas tú mismo esta última declaración no prescrita y tiene que intervenir la administración tributaria, te podrían sancionar también. Y la sanción es del 150% porque la infracción de dejar de ingresar es tipificada como una infracción muy grave. Entonces veis que las consecuencias económicas pueden ser desastrosas. Ya digo, en la práctica difícilmente la administración consigue ejecutar estos actos administrativos, estos expedientes sancionadores, pero por si acaso yo creo que va bien tenerlo en cuenta e intentar hacerlo lo mejor posible para evitar sustos en un futuro. Bien, esto sería todo lo que, digamos, interesante en la Ley General Tributaria respecto al modelo 720. Ahora ya entramos de lleno en el Reglamento General de Gestión e Inspección Tributaria, que es donde veremos más cosas. Y lo primero que os pongo aquí, y quiero que quede claro, es el ámbito subjetivo general. ¿Vale? ¿Por qué digo general? Porque son las claves que tendremos que poner tanto para la obligación de información de cuentas, como para la de valores, como para la de inmuebles. Aplica a los 3 grandes bloques que hemos introducido antes. Y subjetivo o ámbito subjetivo, pues básicamente lo que viene a decir es en condición de qué, de quién declaro yo estos bienes o derechos que tengo en el extranjero. Y aquí lo que quiero que quede clarísimo es que no solamente está sujeto a la obligación de declarar el titular formal de un bien o derecho. Veis que el modelo admite distintas claves de titularidad que no se limitan al titular formal. Tendríamos también la clave de representante, autorizado, beneficiario, usufructuario, tomador, con poder de disposición y otras formas de titularidad real. Como veis aquí tenemos unas cuantas claves y vigilad porque hay algunas que sí que aplican a los 3 bloques, como la de titular, que es la primera y que digamos es la clave que normalmente vais a utilizar, pero no todas, digamos, son aplicables a todos los bloques. Por ejemplo, la de beneficiario, veis aquí en esta especie de definición que he puesto, que es exclusiva para el bloque de cuentas y rentas temporales o vitalicias, que ahora lo veremos que está dentro del segundo bloque, que es el de valores, que digamos que este segundo bloque de valores tiene distintos elementos, no se limita a participaciones, acciones, ahora lo veremos con más calma. Pero aquí digamos que lo importante son estas dos cosas, que no declara únicamente el titular, puedo declarar en condición distinta a la mera titularidad formal y que ir con cuidado que hay algunas claves, de acuerdo con el reglamento, que son específicas para ciertos bloques o dentro del mismo bloque ciertos subbloques o subclaves, como queráis llamarlo, que esto pasaría, por ejemplo, en el de valores, en el caso de rentas temporales o vitalicias, que es el único que admite la clave de beneficiario. Aquí tenéis el artículo 42 bis del reglamento. Cada bloque tiene su artículo porque,
digamos que se estructura como una obligación de información independiente del resto. Esto tiene que quedar muy claro también. Es un único modelo, pero en ese único modelo, el modelo 720, yo lo utilizo para 3 obligaciones de información y que las tengo que tratar por separado. Respecto a la primera obligación, la de cuentas en el extranjero, he hablado del ámbito subjetivo, que he hablado en términos generales, y ahora nos centramos en el ámbito objetivo. Es decir, ¿qué tengo que declarar exactamente? Porque cuentas sigue siendo un poco ambiguo. Y digamos que aquí os he puesto las distintas subclaves. ¿Qué tendría de declarar? Cuenta corriente, cuenta de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y otras cuentas. Os he puesto aquí una mini definición genérica. Pues cada banco, cada entidad de crédito pues tendrá sus productos financieros. Pero para que quede un poco claro, que habría estas 5 subclaves en la clave C, que es la del bloque de cuentas. Información a suministrar. Esto, todo lo que os estoy poniendo aquí lo tenéis en el reglamento general, concretamente en el 42 bis, que nos habla de las cuentas. Pues en las cuentas hay una información genérica, pero después tenemos otro tipo de información, como sería razón social y domicilio de la entidad bancaria o de crédito, identificación completa de las cuentas, pues aquí que me pide el BIC, SWIFT, como queráis llamarlo, el código de cuenta, el IBAN, si tiene. También me pide fecha de apertura o cancelación. Ya veremos que los bienes pues los puedo dar de alta, se pueden modificar y actualizar su valor, o puedo tener que presentar, y lo tendré que hacer siempre, si doy de baja un bien ya declarado. Y luego en el bloque de cuentas me pide 2 valores, porque obviamente también tengo que dar los importes. Pero en cuentas me pide 2. El saldo a 31 de diciembre, cuánto dinero tengo yo a final de año, y el saldo medio del último trimestre del año. Tengo que tener en cuenta estos 2 valores para el bloque de cuentas. Nos vamos ahora al artículo 42 ter, que es el que nos habla, en el que se desarrolla la obligación de información sobre el segundo bloque, que sería el de valores. Pero aquí ya veis que entran mucho más cosas. Valores, derechos y rentas depositados, gestionados y obtenidas en el extranjero. ¿Qué tendríamos aquí el ámbito objetivo? Tendríamos como 3 claves. La primera sería la clave V, que es la de valores o derechos representativos. Y dentro de la clave V tendríamos subclaves, la V1, la V2 y la V3. La V1, valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica. Oye, pues estos son acciones, participaciones que yo tenga en una sociedad en el extranjero. V2, valores representativos de la cesión de capitales propios a terceros. Pues esto básicamente sería cuando yo doy dinero y a cambio recibo un título, un valor representativo de esa deuda que estoy dando. Esto, digamos que el ejemplo más típico sería cuando una empresa emite deuda privada, que se instrumentaliza en títulos como bonos, obligaciones, que yo suscribo y después al término de la duración pactada, pues la empresa me lo tiene que devolver. Se amortiza ese título y además durante ese periodo yo voy percibiendo un cupón, que serían los intereses. Y la subclave V3 sería aquellos valores aportados para gestión o administración a cualquier instrumento jurídico. Y aquí incluiríamos estas figuras un poco más raras de los fideicomisos y trusts, es decir, masas patrimoniales que sean gestionadas o administradas por cualquier instrumento jurídico. Esto es más raro que lo veáis, pero bueno, si eso os presenta el caso, habría que tenerlo también en cuenta y declararlo si realmente ya veremos con qué criterios se tiene que declarar. Después, continuando en este segundo gran bloque, tendríamos la segunda clave, que sería la clave I, y nos habla de acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva en el extranjero, ¿no? Siempre
Hablamos de bienes y derechos en el extranjero. Y aquí, en esta clave en concreto, en la I, que no tiene subclaves, solo tenéis la clave, que es la I, pues estaríamos hablando principalmente de fondos de inversión, de instrumentos como ETFs, este tipo de estructurados, digamos que los meteríamos en este saco. Y finalmente, para terminar con el segundo bloque, me queda hablaros de la información a suministrar de la clave V e I y una tercera clave que veremos a continuación. Respecto a la clave V e I, ¿qué información tengo que dar? Pues es la que veis en pantalla. La razón social y domicilio de la entidad jurídica, del tercero cesionario o identificación del instrumento o relación jurídica, o institución de inversión colectiva. Veis aquí que sería V1, V2, V3 y luego institución de inversión colectiva. La clave I, identificación completa de los títulos, que aquí básicamente si son cotizados sería el ISIN, este código que tienen los valores que cotizan en un mercado continuo. También abajo veis esto que pone clave de representación de valores, pues si son en anotación en cuenta o al portador, lo normal es que sean anotación en cuenta, y también el número de valores, las unidades y el saldo a 31 de diciembre, nos pone aquí, de estos valores. La cotización, por ejemplo, en el caso de las acciones, digamos el valor a final de año a cuánto cotiza. ¿De acuerdo? Y lo que os decía, seguimos todavía en este segundo gran bloque, que yo le llamo valores, pero sería el del artículo 42 ter, para que quede claro, y hemos visto la clave V, que tenía tres subclaves, V1, V2, V3, la clave I, que no tiene subclaves, y son acciones y participaciones en entidades, en instituciones de inversión colectiva, y finalmente tendríamos la tercera clave dentro de este segundo grande bloque de información, que sería seguros de vida o invalidez y rentas temporales o vitalicias, la S. Y aquí, pues, no, digamos que tenemos subclaves también, la S1 y la S2. La S1, ¿cuál sería? Seguros de vida o invalidez. Tenemos que declarar el valor de rescate siempre que lo tengamos, ya que nos lo tiene que dar la entidad aseguradora. Y luego tenemos el tema de las rentas temporales o vitalicias, que esto, por ejemplo, sería el caso de un plan de pensiones o el típico caso, ¿no?, de un señor que ya se acerca a la edad de jubilación, tiene una propiedad y entonces lo que hace es que como esa propiedad no le da ningún uso, se la entrega al banco y el banco a cambio le retribuye con unas rentas que pueden ser temporales, si hay una duración. Por ejemplo, vas a estar percibiendo rentas durante 10, 15, 20 años o vitalicias. Vas a estar percibiendo rentas hasta el día que te mueras. ¿Vale? Sería esto. Y aquí el caso más claro para, digamos, la clave S2 de rentas temporales o vitalicias sería el tema de los planes de pensiones. Información a suministrar, pues muy parecida a las dos claves que hemos visto antes, la V y la clave I del segundo bloque. Pues en la clave S hablaríamos de razón social y domicilio de la entidad aseguradora y valor de rescate para los seguros de vida o invalidez y valor de capitalización a 31 de diciembre para las rentas temporales o vitalicias. El valor de rescate te lo tiene que dar la entidad financiera, no te queda otra. El de capitalización lo tienes que calcular tú y ya veréis que si entráis, si tenéis dudas, pues evidentemente me podéis consultar y yo haré lo que pueda para ayudaros. Pero si vosotros mismos vais al reglamento, ahí os dice el tipo de valoración y veréis que muchas veces, en los casos así un poco más raros, pues os va a remitir a la ley del impuesto sobre el patrimonio. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es donde te dicen cómo se valora, por ejemplo, estas rentas temporales o vitalicias. Este valor de capitalización, digamos, os explica cómo es el cálculo.
Y para terminar con el reglamento nos queda el último artículo, el tercero de estos tres que estamos viendo de dicho reglamento, que sería 54 bis. Y este lo que hace es regularnos la obligación de información de bienes inmuebles en el extranjero. Veis que aquí en el ámbito objetivo va muy relacionado con el tipo de titularidad. Tendríamos, digamos, la primera subclave, la B1, podríamos decir, que sería cuando tengo la titularidad del bien inmueble, que digamos que es lo que os encontraréis más en la práctica, es decir, que tengo el pleno dominio, tanto la nuda propiedad como el usufructo. Pero puede ser que me falte alguno de estos dos, entonces puede ser que solo tenga el usufructo, sería esta segunda subclave, derechos reales de uso o disfrute sobre bienes inmuebles, o al contrario, que más que la propiedad económica, lo que tengo yo es una propiedad más jurídica, esta nuda propiedad. Luego hay otros regímenes aquí, fórmulas de titularidad especiales, que esto ya es todavía más raro que os encontréis. La nuda propiedad, el usufructo, pues sí, podéis verlo, pero luego estos también, obviamente si se contempla, puede darse el caso, pero sería, por ejemplo, fórmulas como multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo parcial. También hay que declararlas, este tipo de titularidades con una clave especial y haciendo los cálculos que corresponden según la ley del impuesto sobre el patrimonio. Y luego volvemos a tener aquí una subclave final que funciona como cajón desastre, otros derechos reales sobre bienes inmuebles. ¿Y qué información tengo que dar de los inmuebles? Identificación del inmueble, situación del inmueble, fecha de la compra y valor de adquisición. Esto fácilmente, si tengo la escritura de compra-venta, aquí podré completar todos estos datos sin ningún tipo de problema. En cuanto a la información que os piden, ya veréis que cuando entréis digamos, en el portal de la agencia tributaria, en la sede electrónica, para cumplimentar el modelo, veréis que hay algunos campos que son obligatorios y otros que no lo son. Y podéis presentar sin rellenar todo el modelo. Yo lo que os recomiendo es que si tenéis la información, ponerla toda. ¿Vale? Es mucho mejor para Hacienda y os evitaréis posibles requerimientos. Como más información des, mejor. Menos cartas o requerimientos que después no acabarán nada, seguramente, porque lo habrás hecho bien. Pero quieras o no, pues a nadie le hace mucha gracia recibir cartas de la agencia tributaria y menos de 720. Entonces, si ya lo ponéis todo claro, porque tenéis la información, yo lo haría. Aunque sean campos voluntarios, yo lo pondría todo como más informado, mejor. Si son campos voluntarios y no tenéis esa información, a ver, tampoco pasará nada si lo enviáis con los campos mínimos. Yo lo enviaría con los campos mínimos. Si la información que me falta opcional, pues me cuesta mucho encontrarla. Si la tengo a mano, pues ya que la tengo, la pongo, ¿no? Pero si tenéis la información justa y luego pues no podéis cumplimentar todos los apartados, tampoco pasaría nada. Mientras os deje presentar el modelo, al validarlo, en principio ya estaría todo correcto. Siempre que hayáis puesto que no hayáis falseado ningún dato, evidentemente. Aquí tenéis un resumen de los tres grandes bloques. Ya hemos visto el primer bloque, el del 42 bis, el de cuentas. Después tendríamos el segundo bloque, que sería el del 42 ter, que tendríamos aquí V de valores y de acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva, y S, pues seguros de vida, rentas temporales o vitalicias. Y el tercer bloque, el de 54 bis, cada bloque tiene su artículo, pues tendríamos los bienes inmuebles. Y aquí tenéis el ámbito objetivo que digo yo. Y ya, para acabar, porque tampoco me quiero extender mucho, a diferencia de vídeos anteriores, lo quiero hacer un poco resumido porque realmente es un modelo relativamente nuevo, pero que ya tiene sus años y no ha habido cambios. Entonces, pues
A lo mejor el año que viene sí que hay algún cambio respecto a las criptomonedas. Se rumorea, hay un proyecto de ley pendiente de aprobación por los grupos parlamentarios. Ya haríamos otro vídeo, pero para el 2020 realmente no tenemos novedades. Por lo tanto, digamos que si ya habéis hecho este modelo antes, yo creo que este vídeo os va a servir más como repaso. No estoy explicando nada que no sepáis ya. Modelo. Tenemos aquí la figura de los obligados y no obligados a presentar el modelo 720. ¿Quiénes estarían obligados? Pues tendríamos personas físicas y jurídicas, ¿vale? Las personas jurídicas también pueden estar obligadas al 720 y un aspecto importante, que sean residentes fiscales en territorio español. Si yo en 2020 no fui residente fiscal en España, lo fui por ejemplo en Francia, aquí en España no voy a hacer 720. Tendré que mirar en Francia a ver el equivalente si me aplica y si lo hay. Pero si estamos hablando de no residentes, estos ya nos podemos despreocupar, no tienen esta obligación. Por lo tanto, importante tener claro el criterio de residencia fiscal. También aplicaría a establecimientos permanentes en territorio español. Tendrían que hacerlo también, según cómo. Y luego, estas sociedades sin personalidad jurídica, por así decirlo, como herencias yacentes, comunidades de bienes, sociedades civiles, todos estos también estarían obligados a presentar una herencia yacente, una comunidad de bienes, una comunidad de propietarios. Es un poco raro, pero también si tienen bienes o derechos en el extranjero y superan los límites que veremos a continuación, tendrían dicha obligación. ¿Quién no está obligado? Pues la mayoría de personas jurídicas, aunque sean residentes, no están obligadas. ¿Por qué? Porque si yo soy una SL, una SA, que estoy obligada a llevar pues mis libros y presentar cuentas anuales con una memoria, si en esa memoria, si en esas cuentas anuales en general se registra e identifica claramente estos bienes o derechos situados en el extranjero, digamos que Hacienda ya le sirve con esta información. No tengo por qué dar dos veces la misma información, a efectos mercantiles y a efectos fiscales. Con las cuentas anuales, que ellos tienen acceso libre, pues ya pueden ver qué bienes, qué derechos tengo en el extranjero. Por lo tanto, en la práctica, todo lo que son personas jurídicas las excluiríamos del saco de obligados, siempre y cuando lleven una contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio y se registre e identifique claramente estos bienes o derechos situados en el extranjero. En segundo lugar, personas físicas residentes que realicen actividad económica, es decir, estamos hablando de autónomos, pero no de cualquier clase de autónomos. Aquí se estaría refiriendo a estos autónomos que tributan en estimación directa normal. Es decir, que al igual que las empresas, tienen que llevar una contabilidad de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio. Entonces, en esa contabilidad tendrían que tener registrados e identificados todos estos bienes y derechos en el extranjero, pero cuidado que esta exoneración solamente aplica a cuentas y luego inmuebles. No aplicaría a valores. Es decir, si yo soy autónomo, soy residente en España, soy autónomo, llevo mi contabilidad porque tributo en estimación directa normal, yo aunque tenga valores, derechos, seguros y rentas identificados en mis cuentas anuales, tendría que declararlos igual, tendría que presentar 720, eso sí, únicamente por este segundo bloque, el bloque de información contemplado en el 42 ter del reglamento. El resto, es decir, inmuebles y cuentas, si está en mi contabilidad, ahí sí que aplica la exoneración, pero no en el caso de valores, esto que quede claro. Y por último, bueno, habría algún caso más, pero aquí he puesto los más relevantes. Aquí he puesto el tercer punto, el de personas físicas que tributan bajo el régimen especial de trabajadores desplazados, la ley Beckham, que ya seguro que a algunos os suena. Estos no tienen que no tienen que presentar el 720, porque aunque hayan adquirido la residencia fiscal,
y sean residentes, digamos que tienes que cumplir dos condiciones para estar obligado. Ser residente y tributar por tu renta mundial. Como esta gente acogida al régimen, a la ley Beckham, solamente tributa por la renta mundial en lo que concierne a los rendimientos del trabajo, el resto de rendimientos en su declaración solo incluyen lo que hayan generado en España, es por eso que no estarían obligados. ¿Vale? Pues si tú presentas el modelo 151, porque estás acogido a dicho régimen, solo presentas ese modelo. El 720 te puedes olvidar. Aquí habría alguna excepción más, por ejemplo, aquellas sociedades exentas totalmente del impuesto sobre sociedades, pero esto en la práctica es difícil verlo porque básicamente serían entidades de derecho público. La administración, que tiene bienes y derechos por todo el mundo, ¿no? La administración española no tendría que declararlos. Y tampoco, esto sí que es más práctico, si yo tengo una cuenta en el extranjero, en una sucursal de un banco domiciliado en España. Pues voy a poner el ejemplo del BVA, pues el primero que se me ha ocurrido. Si yo, estos bancos grandes en España, tienen presencia en todo el globo, ¿no? Si yo, pues tengo esa cuenta, la tengo en una sucursal en Alemania, como ya el banco en España que está domiciliado presenta un modelo, que si no recuerdo mal es el 196, y en este se informa de la cuenta que yo tengo en la sucursal alemana, como ya es un dato que ha aportado no yo, pero sí el banco, no sería necesario volver a ponerlo, no sería necesario ponerlo en el 720, ¿vale? Entonces, aunque tengamos cuentas en el extranjero, si son de una entidad domiciliada en España, BVA, Santander, La Caixa, no tendría obligación, no tendría en cuenta ese valor. Y vamos a otra parte muy importante que es los límites. No todo el mundo que tenga bienes o derechos en el extranjero tiene que presentar el modelo 720. Y básicamente encontramos dos límites. El primero sería el de 50.000 euros y el segundo el de 20.000. Importante, los límites, como decía, se ven por bloque, se ven por obligación de información, ya que estas son independientes entre sí. Por lo tanto, tener que mirar el límite para bloque cuentas, después para bloque de valores y después para el bloque de inmuebles. Pero nunca voy a sumar los bloques y mirar el límite global. El límite se mira por bloques. Y el primero que tenemos es el de 50.000, que esto aplicaría a aquel bloque que no haya declarado previamente, que sea la primera vez que puede que sí o puede que no vaya a declarar. Entonces, si yo acabo de llegar a España y he adquirido la residencia fiscal en 2020, pues como seguro que no tengo una presentación anterior porque no era residente y no estaba obligado, pues en ese caso tendré que mirar si supero los 50.000 euros. Vamos a imaginar que superamos los 50.000 euros en el bloque de valores. ¿Qué pasaría en los siguientes años? ¿Tendría que volver a declarar este bloque de valores? Pues sí, pero siempre que el incremento del año en el que esté comparado con el último que he declarado, que en nuestro caso sería 2020, pues siempre que esa comparación, digamos, haya un incremento de más de 20.000 euros. Es decir, vamos a poner un ejemplo con números que yo creo que se entenderá mejor. Llego a España en 2020. Soy residente fiscal en España. Tengo obligación de presentar el modelo 720. Del bloque 1 y del bloque 3 no superó los 50.000, pero del bloque 2, que hemos dicho que es el de valores, sí que superó los 50.000 euros. Concretamente, en valores en el extranjero vamos a poner que tenemos 60.000 euros. Ahora nos vamos al 2021, que sigo siendo residente. ¿Qué puede pasar aquí? Pues vamos a imaginar que en vez de 50.000, ahora tengo 60.000. O disculpad, creo que había dicho que teníamos 60.000, pues en vez de 60.000 del 2020, ahora en 2021 tenemos 70.000. Hay una diferencia y un incremento de 10.000 euros. En este caso, no tendría que volver a declarar el bloque de valores, al menos en 2021. Pero imaginad que en vez de 70.000, paso de 60.000 a 90.000. Aquí el incremento ya es de 30.000.
es superior a 20.000. Entonces, en 2021 tendría que declarar por segunda vez este bloque de valores, actualizando los importes al ejercicio en el que estamos, que sería el 2021. ¿Vale? Básicamente, esta sería la idea. Aquí tenéis la explicación que he podido sacar de la orden. Y cuidado que si yo, digamos, estos valores, si luego el año siguiente los vendo, tengo que declarar la baja, ¿vale? Digamos que tenemos tres claves de origen. La clave A, que es cuando declaro por primera vez un valor, lo incorporo a la declaración. La clave M, que es cuando un valor ya declarado, lo tengo que volver a declarar porque hay este incremento superior a 20.000 euros, entonces lo vuelvo a declarar actualizado al año en el que esté, en el que me haya tocado volver a presentar el 720, y la clave C, que es la de extinción de la titularidad. Si yo pues he declarado un bien o derecho en el pasado y ahora en el presente lo vendo, aquí no miro ningún límite. En el caso de extinciones siempre tendré que presentar el 720, aunque solamente sea por extinción, y darlo de baja. ¿Vale? Entonces, cuando yo doy de alta un bien o derecho, ya sé que automáticamente, como mínimo, tendré que hacer otra presentación del modelo 720. Si no, lo voy a tener toda la vida. Y espero venderlo en un futuro. Cuando lo dé de alta, usaremos la clave A. Y cuando lo dé de baja, usaremos la clave C. Pero esto es importante. La clave C solamente se utiliza para bienes que ya haya declarado. Si se trata de un bien que no he declarado, por no superar los límites del primer punto, si lo vendo, no puedo dar de baja algo que no he dado de alta previamente. ¿Vale? Por lo tanto, la clave C esta de extinción, importante, solo se usará cuando vengamos de una clave A o una clave M. Si no hay clave A o clave M para ese bien o derecho que estoy vendiendo, no puedo dar de baja algo que no he dado de alta o que se ha modificado. ¿Vale? Esto es importante. Si no queda claro, insisto, tenéis en el apartado de comentarios, me ponéis todas las dudas y yo encantado os las respondo, faltaría más. Y luego, esto también interesante, que a veces se nos pasa, ¿qué pasa si tenemos un bien que es compartido? Que lo tengo al 50% con mi cónyuge, por ejemplo. Pues aquí, cuidado, porque en el 720, tanto para determinar si estoy obligado, es decir, para saber si estoy por encima o por debajo del primer límite o del segundo, 50.000 o 20.000, como para después, una vez he visto que sí que estoy obligado, declarar el activo y poner el valor, por ejemplo, en las acciones cotizadas, el valor a 31 de diciembre, tengo que poner el valor total. O sea, en ningún momento se prorratea. Ni para calcular los límites, ni después para informar el bien o derecho si he superado estos límites. No os preocupéis porque después hay una casilla en la que pones el porcentaje de participación. Y ahí sí que pones pues lo que te toca, ¿vale? Pues el 50%. Pero lo que es en la casilla del valor, yo pondré el valor total. Y después ya en el porcentaje pongo mi porcentaje y así Hacienda ya lo tiene controlado. Y ya para terminar, plazo para presentar el 720 del ejercicio 2020 tendríamos hasta el 31 de marzo de 2021. Entonces, cuando publique el vídeo, pues ya no quedará mucho, quedarán 3 semanitas. En principio, desde enero ya se podía, ¿vale? Pero son tantas obligaciones que uno lo va dejando y no es hasta ahora que puede ponerse con el 720. Entonces el plazo sería de 1 de enero a 31 de marzo y este año, como 31 de marzo no coincide en día inhábil o fin de semana, digamos que es 31 de marzo sí o sí, no nos dejan un día más, ¿vale? 31 de marzo de 2021 tenemos. Y con esto, pues ya terminaríamos esta breve presentación. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo o al menos repasado conceptos si tenéis que enfrentaros a esta campaña que no es sencilla. Y como siempre, pues cualquier duda, comentario que tengáis, lo que he dicho justo al principio de la presentación, lo podemos debatir en los comentarios.
y así entre todos pues sacar adelante estos modelos 720. ¿Vale? Muchas gracias por pasaros y nos vemos en la próxima.